Mi esposa murió en un accidente, pero regresó, ahora no sé quién es realmente. Perdí a Maura en ese terrible accidente que lo cambió todo. Habían pasado varios meses desde su muerte, pero el dolor aún vivía en mí. Intenté seguir adelante, pero cada día estaba lleno de recuerdos de ella. No estaba preparado para lo que pasó una noche. Maura ha vuelto. Ella simplemente se quedó en la puerta como si nunca se hubiera ido. Tenía el mismo aspecto que el día que la perdí. Estaba en shock y no podía decir una palabra. Ella entró en la casa y me abrazó como si nada hubiera pasado. Mi corazón se llenó de alegría y miedo al mismo tiempo. ¿Cómo es esto posible? Esa noche, cuando decidí tener una conversación franca, todo dentro de mí se puso patas arriba. Ya no podía fingir que todo estaba bien. La Maura que conocía y amaba desaparecía cada día, y lo que estaba frente a mí ya no era mi esposa. Me armé de valor y me acerqué a ella mientras estaba sentada a la mesa, como si estuviera pensando en algo. Maura, traté de hablar con calma, pero mi voz aún temblaba. Has cambiado. Ya no eres el que yo conocía. ¿Lo que está sucediendo? Lentamente giró la cabeza y una extraña y fría sonrisa apareció en su rostro. En ese momento me pareció que no reconocía a la mujer con la que había vivido durante varios años. Nathan, todavía no lo entiendes, respondió con calma, su voz era algo gélida, como si estuviera hablando desde las profundidades de algo extraño y distante. No. Esto no puede ser. Tú no eres Maura, dije, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. Mi corazón latía más rápido y una fría premonición me apretó el pecho. Ella guardó silencio durante unos segundos y luego su expresión cambió. La sonrisa desapareció y algo oscuro, casi amenazador, apareció en sus ojos. Maura murió en ese accidente, Nathan, dijo con frialdad. Esto es lo que queda de ella. Me quedé helada, sintiendo sus palabras penetrarme. Maura lo dijo con una voz que nunca antes había dicho. No fue su voz, ni su entonación. Sonaba como el de otra persona, lleno de algo oscuro y desconocido, como si hubiera otra entidad viviendo dentro de ella, controlando su cuerpo. ¿Quién eres? Susurré, apenas soportando el horror. Miles de pensamientos pasaron por mi cabeza. Esto no es solo un juego mental. Lo que estaba frente a mí no era mi esposa, sino algo que tomó su apariencia. Se inclinó más cerca y su rostro se contrajo en algo siniestro, como la caricatura de una persona. Soy lo que surge cuando el mundo está fuera de equilibrio, Nathan. Querías que Maura volviera y lo hizo. Pero ahora tienes que pagar por ello. Sus ojos ya no eran humanos, estaban oscurecidos y una fuerza extraña y siniestra se sentía a su alrededor. No podía moverme, sentía el pánico apoderarse de mi cuerpo. Maura había regresado, pero ya no era ella. Mi corazón literalmente se hundió de horror. Me di cuenta cada vez más de que esta ya no era la mujer que había amado y conocido toda mi vida. Era una cáscara de Maura, su cuerpo, su voz, pero todo lo demás había cambiado. Me sentí como una extraña en mi propia casa, rodeada por el fantasma que una vez había sido mi esposa. Cada día la situación se hacía más insoportable. No podía creer que ella hubiera regresado y ahora este sentimiento se volvió aún más terrible. Cada día con ella era una lucha, no solo con mis emociones, sino también con la comprensión de que algo extraño, siniestro se escondía detrás de sus ojos. Su mirada ya no contenía el amor y la calidez que yo conocía. Estaba vacío, sin emociones y, a veces, parecía lleno de odio. Todo en ella era a la vez familiar y extraño. Estaba empezando a tenerle miedo. Por las noches, a menudo deambulaba por la casa, murmurando algo en voz baja en un idioma que yo no podía entender. A veces la oía hablar con alguien invisible, su voz era un susurro, pero llena de tensión, como si estuviera teniendo una discusión seria. Un día me desperté en mitad de la noche y no la encontré cerca. Empecé a buscarla por la casa, y cuando abrí la puerta a la calle, vi a Maura parada en el umbral, mirando al cielo y diciendo palabras extrañas. Cerré la puerta y volví a entrar, sin atreverme a intervenir. Pero eso no fue todo. En la casa empezaron a suceder cosas inexplicables. Los muebles se movieron solos, puse las llaves en un lugar y, unos minutos después, las encontré en otra habitación. Las fotos estaban al revés, como si alguien no quisiera que viera nuestros momentos felices. En algún momento entré a la habitación y vi que todos los muebles habían sido empujados hacia las paredes, como si alguien hubiera despejado deliberadamente un espacio en el medio de la habitación. Un día entré a la oficina y vi a Maura sentada en el suelo, con las manos entrelazadas en el regazo, la cabeza gacha y los hombros temblando. La llamé, pero ella no respondió. Acercándome lentamente, la oí susurrar, «Están mirando, siempre están mirando».
Estas palabras me congelaron. Ya no podía negar lo obvio, algo oscuro entró con ella en nuestra casa. Mi determinación de encontrar respuestas me llevó a personas que nunca antes habría buscado. Los médicos se encogieron de hombros, afirmando que su regreso era un milagro inexplicable, pero vi duda en sus ojos. Los sacerdotes hablaban de una voluntad superior que a veces concede una segunda oportunidad. Sin embargo, ninguna de estas respuestas podía explicar lo que veía todos los días en mi propia casa. Maura ya no era la mujer que conocía. Algo oscuro y siniestro residía dentro de su cuerpo, y traté desesperadamente de comprender qué había sucedido realmente. Mi última esperanza llegó en la forma de un viejo monje que vivía en un monasterio en las afueras de la ciudad. Un amigo me lo recomendó, afirmando que este hombre había visto muchas cosas que iban más allá de la realidad ordinaria. El monje no accedió inmediatamente a reunirse conmigo, pero después de mucha persuasión escuchó mi historia. Cuando le conté sobre el regreso de Maura, sus extraños cambios y los siniestros sucesos en nuestra casa, su rostro se ensombreció. Ella no es una persona, dijo, mirándome directamente a los ojos. Su voz era tranquila, pero había confianza genuina en ella. A veces las tragedias atraen fuerzas que buscan una oportunidad para penetrar en nuestro mundo. Usan la debilidad y el dolor humanos para abrirse paso hasta aquí. Y parece que en su caso eso es exactamente lo que pasó. Sentí un sudor frío corriendo por mi columna. Estos no fueron solo mis miedos o conjeturas, lo que vi fue real. Había algún tipo de poder escondido detrás de la apariencia de mi esposa, y ella vivía en mi casa. Tenía que hacer algo, pero ¿qué? Cuando llegué a casa, Maura ya me estaba esperando en la puerta. Su rostro estaba tranquilo, pero sentí que ella sabía dónde estaba y lo que había aprendido. Ya no la veía como la mujer que amaba. La criatura que estaba frente a mí era algo más, algo extraño. Debería haberte dejado allí, dije en voz baja, encontrando su mirada. Ya no eres Maura. Sus ojos brillaron con frialdad y escuché una risa extraña y alienígena. No eres tú quien toma las decisiones, respondió ella, y su voz volvió a ser baja y gélida, como si algo oscuro hablara a través de ella. Di un paso atrás y me di cuenta de que estaba sucediendo mucho más aquí en mi propia casa que el simple regreso de un ser querido. Fue una batalla por lo que quedaba de mi vida y mi cordura. Cada semana que pasaba, Maura se volvía más y más misteriosa y aterradora. Comenzó a desaparecer durante varias horas, sin explicar a dónde fue. Cuando le preguntaba, ella apartaba la mirada y cambiaba de tema, a veces simplemente sonriendo fríamente. Sentí que ella escondía algo oscuro, que su presencia en la casa era algo extraño y peligroso. Un día, cuando ella se fue nuevamente, decidí revisar su teléfono. Maura siempre había sido una persona muy reservada, pero ahora ya no podía ignorar mis sospechas. El teléfono resultó estar protegido con contraseña, algo que nunca antes había sucedido. Esto solo aumentó mis sospechas y después de un tiempo logré desbloquearlo. Al revisar sus mensajes, no encontré la correspondencia habitual con amigos o colegas. En cambio, había mensajes cortos y extraños de números desconocidos. No contenían ningún nombre, solo una serie de símbolos y frases que parecían sin sentido. Listo a las 3:15, avistamiento confirmado. Mi estómago se revolvió de miedo. Estos mensajes no pertenecían a la vida ordinaria. Me encontré con una fotografía que había tomado recientemente de Maura parada en la calle, rodeada de figuras vestidas con capas oscuras. La fotografía fue tomada a medianoche y sus rostros se perdieron en las sombras. Parecían estar discutiendo algo, pero por sus posturas estaba claro que esta no era una reunión ordinaria. Comencé a revisar más frenéticamente cuando escuché que la puerta principal se cerraba de golpe. Maura ha vuelto. Escondiendo el teléfono, vi su mirada fría cuando entró a la habitación. ¿Qué hiciste?, preguntó con una leve sonrisa, como si supiera lo que estaba haciendo. Nada, solo pensar, mentí, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Maura se acercó, su mirada demasiado intensa y su sonrisa demasiado falsa. No deberías interferir donde no es necesario, Nathan, dijo en voz baja, pero había algo siniestro en su voz que me hizo retroceder. Cada momento que pasaba con ella era como caminar sobre una espada. Esa noche no pegué ojo, escuchándola caminar por la casa, murmurando algo en voz baja y hablando con interlocutores invisibles. Ya no dudaba de que esta no era la mujer que amaba. Algo oscuro la estaba controlando y no tenía idea de cómo resistirlo. Con el tiempo, me di cuenta de que su regreso no fue un accidente. Ella escondía algo mucho más peligroso de lo que podría haber imaginado. Una noche, Maura se volvió aún más extraña y distante. No comía, no dormía, se quedaba horas junto a la ventana y miraba al vacío, como si estuviera esperando algo. La casa estaba tan silenciosa que podía oír el agua goteando en el fregadero de la cocina,
pero una tormenta se estaba formando dentro de mí, sabía que algo se avecinaba, algo inevitable. Decidí no posponerlo más y enfrentar lo que había sospechado durante mucho tiempo. Esa noche, cuando Maura volvió a salir, la seguí. La vi caminar por el patio trasero hacia el bosque detrás de la casa. Lo seguí, tratando de pasar desapercibido. La noche era oscura, los árboles se espesaban a mi alrededor y el silencio se volvió casi ensordecedor. Pero de repente escuché voces. Maura estaba en el centro de un pequeño claro, y esas mismas personas con capas oscuras reaparecieron a su alrededor. Me escondí detrás de un árbol, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Está listo?, preguntó uno de ellos con voz profunda y fría. Pronto, respondió Maura, pero su voz no era la suya. Fue un susurro helado, lleno de oscuridad. Solo tiene que dar el último paso. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿De qué están hablando? ¿Listo para qué? Y entonces lo entendí. Fue una trampa. Durante todo este tiempo, ella no solo regresó, sino que fue convocada por fuerzas que no pertenecían a nuestro mundo. Su tarea no es solo regresar a mi vida, sino llevarme con ella, de regreso al lugar de donde vino. Di un paso atrás, pero pisé una rama y el sonido rompió el silencio de la noche. Maura se dio vuelta y sus ojos se encontraron con los míos. Ya no eran los ojos de mi esposa. Estaban vacíos, como dos remolinos negros. Debes venir conmigo, Nathan, dijo en voz baja, pero había una fría amenaza en su voz. No. No podía creer lo que estaba pasando. ¿Estás muerta, Maura? ¿No eres tú? Dio un paso hacia mí y me tendió la mano. Regresé por ti, Nathan. Debes venir conmigo. Este era el plan desde el principio. No pensaste que la muerte podría detenerme, ¿verdad? Estamos conectados para siempre. Mi cabeza daba vueltas, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me di cuenta de que esta elección estaba predeterminada desde el momento en que ella regresó. O iba con ella y dejaba que me llevara al mundo de los muertos, o tenía que luchar. No podía dejarla, pero ya no era ella. Lentamente retrocedí mientras las sombras a mi alrededor comenzaron a espesarse y las voces se hicieron más fuertes, llamándome. En el último segundo, cuando me di cuenta de que estaba al borde, que casi me habían llevado, me di media vuelta y salí corriendo. El bosque se cerró a mi alrededor, las voces se intensificaron, escuché su llamada detrás de mí, pero seguí corriendo. Sentí como el mundo que me rodeaba se distorsionaba, los árboles se convertían en siluetas parecidas a personas y me di cuenta de que este ya no era solo el mundo de los vivos. Pero en algún momento las voces se calmaron. Salí corriendo a la carretera y miré hacia atrás. Maura ya no estaba allí. Solo el silencio y la oscuridad de la noche. Estaba vivo. Pero en mi corazón sabía que ese no era el final. Ella no desapareció para siempre. Ella esperará entre bastidores para volver a buscarme. Ahora no puedo dormir. Vivo con el miedo constante de que algún día ella vuelva a mí.